¿Qué tal? Qué gusto saludarles a través de este medio de comunicación. Quiero extenderles un fuerte saludo, un abrazo a todos ustedes y bueno, esperando que pronto nos podamos ver. Quiero platicar con ustedes sobre lo que vamos a ver en este segundo parcial. Prácticamente vamos a hablar de reportaje. En el primer parcial estuvimos platicando sobre qué es la crónica, cómo realizar una crónica, algunas técnicas, algunas estrategias para determinar. Y bueno, pues lamentablemente el tema de la contingencia impidió que pudiéramos ya realizar, llevar a cabo estas técnicas a la práctica para realizar una crónica, pero pues en esta ocasión quiero platicarles del reportaje. ¿Qué es el reportaje? Vamos a empezar primero con lo que nos marca nuestro mapa de curricular. En primer lugar, quiero comentarles de que pues en sí todas las tareas, todas las actividades las vamos a estar manejando a través de la plataforma. Van a ser actividades, van a ser foros y van a ser, por supuesto, algunos ejercicios que les voy a dejar. Pero estos videos explicativos de temas y de subtemas los voy a estar ya subiendo y compartiendo en la plataforma para que ustedes puedan ir adelantando y entendiendo de qué vamos a platicar. De entrada quiero reiterarles, vamos a hablar del reportaje y basados en este libro, que se llama Periodismo, Técnica y Desarrollo. Su autor es Rubén Gil, es un periodista español, y Rubén Gil habla específicamente en este segundo tomo, que son pues prácticamente 3 libros que ha escrito esta persona de la editorial CLIE. Platica en este segundo tomo, en este segundo volumen, sobre el reportaje. Y sobre el reportaje hay que entender algo muy importante. El reportaje es una palabra en sí que surge del francés, que al traducirse en inglés y en español significa reportar. Así es como se le define. Y esta palabra reportar, ¿qué es lo que significa? En sí la palabra significa traer o llevar noticias. Si nosotros nos remontamos a la época histórica de qué era un reportaje, prácticamente en la época de los romanos, un reportaje era aquella persona que era comisionada a ir a un lugar, a un territorio, a una región, para poder posteriormente regresar ante el rey, el imperio o la autoridad de esa región y darle justamente un reportaje, una información detallada sobre qué es lo que está ocurriendo en ese lugar o qué es lo que está pasando en ese sitio. Así que prácticamente eso es un reportaje. Si nosotros fuéramos más específicos en nuestra área de periodismo, en nuestra área de ciencias de la comunicación, un reportaje es ir más allá de la noticia, es de una nota informativa, ir un poquito más, un poquito mucho, además, que es investigar, que es a lo mejor en vez de invertirle solamente un día para hacer una nota informativa, le tenemos que invertir a veces hasta meses para poder hacer un reportaje de investigación. Hay diferentes tipos de reportaje, eso sí es cierto, los vamos a ver, pero inicialmente vamos a hablar en términos de qué es un reportaje. Un reportaje sí se requiere por lo menos más de un día por el procesamiento de la información, por los testimonios, por las declaraciones que tengan algunos personajes importantes y también la confirmación de la información o verificación de la información. Por ello, antes de entrar sobre las técnicas y estrategias de reportaje, quiero comentarles algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de reportaje, también tenemos que tomar en consideración las características personales, ¿sí? Hay alumnos como ustedes, hay personas que es más fácil que puedan hablar en público, es más fácil que puedan conseguir una entrevista o que puedan conseguir a lo mejor imágenes o audios o videos por la cercanía, por sus amistades, por los contactos o las fuentes de información que llegasen a tener, que otros, ¿no? Hay personas que se les dificulta más el hecho de hablar en público, el hecho de acercarse a alguien y que es necesario que en esas características que cada quien tenga en forma personal se puedan adecuar a que primero hay que dejar el miedo atrás al momento de entrevistar a alguien directamente con el micrófono. Necesitamos que se tenga en primer lugar la seguridad a la hora de agarrar el micrófono y poder entrevistar a alguien y hacer un cuestionamiento directamente. No podemos tener miedo a la hora de entrevistar y también tenemos que ser selectivos en a quién o qué perfil necesitaríamos para cierto tema. Si nosotros vamos a hablar de un tema de ciencia, pues tenemos que entrevistar a
a un médico, a un especialista, a alguien del área de ciencias, dependiendo en qué rama dentro de las ciencias como tal. Pero por sí, si hablamos del tema del coronavirus, pues tendríamos que platicar con un epidemiólogo directamente, ¿no? Tendríamos que hablar también con una persona que sea especialista en el área de virus y específicamente de enfermedades respiratorias. No podríamos estar entrevistando a un doctor que sea de problemas del corazón cuando a lo mejor no tiene nada que ver con el tema del coronavirus. Por eso es muy importante que nosotros definamos bien quién sería nuestra persona indicada para entrevistar o para tomar su información y poderla incluir dentro del reportaje que nosotros llegásemos a hacer. Eso es muy importante como característica personal. Y por ello es en que necesitamos así que retirar todo miedo a la hora de preguntarle. Ahora bien, también existen características profesionales. Y aquí es donde viene la parte. Si nosotros ya definimos a quién vamos a entrevistar, si ya definimos vamos a ir con esta persona, con esta otra persona, necesitamos estar nosotros documentados. ¿Y qué es esta parte de documentados? Pues prácticamente necesitamos tener la información, el contexto general de qué es lo que está pasando sobre ese hecho, acontecimiento o noticia, con los datos actuales, con los datos recientes, conocer incluso un poco más allá de a nuestro entrevistado o a la persona que nosotros hemos elegido para entrevistar o la institución. Por decir, si vamos a entrevistar a personas que sobre un tema de embarazo en adolescentes y vamos a entrevistar a asociaciones civiles o a personas especialistas en esta área, a lo mejor tendríamos que investigar la carrera que se tiene esta persona, en dónde ha estado, qué ha hecho, cuáles son sus logros, para poder tener un contexto y a la hora de llegar a la entrevista o al intercambio de ideas, podamos directamente saber y conocer directamente a nuestro entrevistado. Eso en la parte profesional. Por supuesto, también necesitamos llevar un equipo necesario, como puede ser el teléfono, la cámara de video, la cámara fotográfica, un micrófono, un micrófono más pequeño, ¿no? Una ropa adecuada, una presentación adecuada a la hora de entrevistar o de poder estar en un lugar también que fuera reducido. Por decir, si hoy en día fuésemos a entrevistar a un doctor o un epidemiólogo, necesitaríamos ir con nuestro cubrebocas, con nuestros guantes, nuestro micrófono protegido, sanitizar o limpiar todo lo que fuésemos nosotros a utilizar en ese momento. Es necesario actuar de esa forma profesional. También en la forma profesional es pactar la hora, el lugar en donde se va a hacer la entrevista, en donde cuánto tiempo va a tardar también, definir muy claramente cuáles van a ser las preguntas que se van a hacer y no improvisar al momento de hacer la entrevista. Muy importante definir todos estos temas, tanto en la parte personal como en las características profesionales a la hora de hacer un reportaje. También nosotros tenemos que estar abiertos a la posibilidad que exista posible cancelación de esa entrevista y tener una opción B o C en un momento dado. Es también muy importante el que si se va a entrevistar a alguien se mantenga la seriedad, se mantenga el lado profesional de uno a la hora de no permitir el relajo o que se vuelva muy informal la entrevista, sino ir directamente, agradecer, ser muy respetuoso de esa situación y posteriormente retirarse y hacer el trabajo adecuadamente para la hora de publicar. Tener el contacto siempre para que en un futuro se pudiese pues volver a entrevistar a esa persona, porque esa ya sería una fuente de información que tú tuvieses para que pudieras ampliar tu agenda de comunicación y tu agenda de fuentes de información. Digamos que a lo mejor llega a haber un problema igual con el dengue, con el Zika, con el chikungunya o no sé yo, con alguna otra enfermedad que llegase a ocurrir. Ya tienes tú el contacto de un epidemiólogo, pues prácticamente le puedes hablar y preguntar, oiga, ¿qué se sabe sobre este virus o qué se puede saber? ¿Hay algún contagio que se haya reportado en Yucatán? Eso es importante porque pues, prácticamente nos da una fuente más directa a la hora de la información. Y bueno, quiero ahora tocar el tema de ética y compromiso. Cuando nosotros, por decir, quiero hablar del ejemplo del caso del tucán asesinado aquí en Mérida, muy conocido el tema, y si no, pues bueno, se los resumo rápidamente. Un comité que protege la vida silvestre anunció que el viernes 1 de mayo se encontró
una persona llevó a un tucán a una veterinaria en el oriente de Mérida. Ese tucán tenía lesiones de proyectil, en los cuales le causaron la muerte el domingo. El lunes 4 de mayo, este comité Proyecto Santa María informó del fallecimiento de esta especie que está protegida por la ley federal y se consideraba que era el tucán que se había hecho popular en la zona de Francisco Montejo debido a que pues, interactuaba con los seres humanos, tenía toda una historia muy cercana con los humanos porque les dejaba agua, les dejaba comida y prácticamente en toda esa zona, en una zona específica de Francisco Montejo, tenía esa interacción. Por supuesto, se genera enconos, se genera desinformación, se culpa a una persona que no era y bueno, al día siguiente prácticamente la Profepa realiza un operativo en donde hay una persona detenida quien elabora jaulas para captura de especies de ave y que bueno, él es originario de Sitiá, de la comisaría de Sitiá en Mérida. Con toda esta situación que ocurrió, bueno, lo importante es que a la hora de hacer unos reportajes se necesita saber quiénes son las autoridades involucradas. En este caso la Profepa, en este caso la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal de la Profepa. Este proyecto, este comité, esos integrantes del Comité Proyecto Santa María como sociedad civil y por supuesto los vecinos, investigar en qué zona se le veía a este tucán. Es muy importante entrevistar o solicitar la entrevista a estas autoridades para que den su versión de la situación, para que expliquen qué es lo que ocurrió y también acudir, por decir, al municipio, a la comisaría de Sitiá y averiguar en dónde vivía esta persona, averiguar si hay algunas otras personas que los propios vecinos sepan que capturan animales y que los venden, animales incluso prohibidos por la ley para su captura y su comercialización. Entonces sí es muy importante que a la hora de hacer un reportaje tengamos primero la ética profesional de si vimos que en las redes sociales, el problema de hoy de las redes sociales, hay mucha desinformación, la labor del periodista o del comunicólogo es investigar a la persona. En este caso se denunciaba a un joven que a través de las publicaciones reaccionaba de una forma pues imprudente a la hora de poner un me divierte o ciertas reacciones a las cuales molestó a gente y comenzaron a culpabilizarlo y además de verlo en una fotografía con un uniforme de guardia de seguridad pues se interpretó que tenía un arma y todo. Este joven al final pues tuvo que hacer un video autorizado por sus padres porque es menor de edad, 17 años tiene, y sus padres tuvieron que permitir que se mostrara incluso en un video que se hizo en las redes sociales, Facebook, mostrar el acta de nacimiento de la persona y que era menor de edad y que los padres ya habían interpuesto una denuncia directamente a la fiscalía contra la persona que estuvo difamando al joven como presunto asesino. Y en esta parte me detengo. La parte ética y de compromiso es respetar nosotros como medios de comunicación el tema de la ley de presunción de inocencia. Nosotros nunca podemos afirmar, a menos que tengamos una prueba fehaciente o verídica de que alguien cometió un delito como una fotografía, un video o incluso una acusación directamente a otra persona a través de la fiscalía, que ya haya una denuncia interpuesta y nosotros tengamos ese archivo y lo podamos contactar directamente con el área de comunicación de fiscalía. Eso es muy importante, verificar nuestra información porque nos va a dar mayor credibilidad. Y hoy en día y en estos tiempos la credibilidad es fundamental y es necesaria para poder realizar un trabajo con ética profesional. Así que bueno, estos fueron los temas que vamos a ver en este primer bloque, en esta primera información. Voy a dejarles también como tarea hacer abajo de este video un pequeño resumen de lo que platicamos en este video. Al mismo tiempo va a haber un foro en donde van a tener que comentar cuáles creen que son las características que tienen o las características que ustedes tienen para poder realizar un reportaje, y también las características profesionales que han adquirido en este tiempo que han estudiado la licenciatura en comunicación para poder desarrollar un reportaje. Entonces son dos cosas. Uno, debajo de este video van a poner en un documento Word la información, el resumen de este video. Y segundo, en un foro van a ustedes comentar cuáles son las características que tienen personales y profesionales que han adquirido para realizar un reportaje. Por supuesto, ahí van a seguir las instrucciones y todo para que puedan realizar las actividades. Espero que estén muy bien. Ya les voy a subir otro video más tarde sobre el mismo tema de reportaje, pero ahora específicamente sobre el periodismo de investigación, el problema de objetividad, fundamentos de la interpretación
y bueno, clasificación de reportaje. Todo eso y más vamos a estar viendo. Les mando un fuerte abrazo nuevamente, un saludo, que estén muy bien. Hasta luego.